No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Quiero compartirles una experiencia que viví hace algunos años, algo que hasta la fecha me resulta incomprensible. Fue en 2018, un año lleno de cambios y desafíos para mí. Vivía sola, trabajando y estudiando al mismo tiempo, intentando construir mi camino mientras me hacía cargo de todo. Una tarde, paseando por el centro de la ciudad, mis ojos se detuvieron en el escaparate de una joyería. Entre todas las piezas expuestas, hubo una que me cautivó de inmediato, una delicada cadena de oro con un solitario que brillaba como si guardara la luz de 1000 estrellas. Era simple, pero absolutamente perfecta, y su elegancia me dejó sin palabras. En ese momento, sabía que no podía comprarla. Mis recursos eran limitados y priorizar lujos no estaba en mis planes. Pero algo en ese collar despertó una conexión inexplicable, como si me estuviera llamando. Pasaba regularmente frente a la joyería, deteniéndome a admirarlo, soñando con el día en que pudiera ser lo mío. Determinada, ajusté mis gastos, trabajé horas extras y poco a poco fui reuniendo el dinero necesario. Finalmente, en marzo de ese año, justo antes de las vacaciones, logré comprarlo. La felicidad que sentí al tenerlo en mis manos fue indescriptible. Era un símbolo de todo mi esfuerzo y sacrificio, un recordatorio de que podía lograr lo que me propusiera. Lo usé todos los días durante una semana. Por las noches, antes de dormir, me quitaba el collar con cuidado, lo limpiaba suavemente y lo guardaba en una pequeña cajita dentro del cajón de mi mesa de noche. Era un ritual casi sagrado, una forma de cuidar algo que significaba tanto para mí. Todo iba bien, hasta que una mañana, mientras me preparaba para salir, abrí el cajón para sacar la cajita, pero no estaba allí. Al principio, pensé que quizás la había puesto en otro lugar, así que revisé el resto del cajón. Nada. Pronto mi búsqueda se volvió frenética. Saqué todo lo que había en el cajón. Revisé mi mesa, mi armario, cada rincón del departamento. Mi departamento era pequeño y no había muchos lugares donde el collar pudiera estar escondido. Sin embargo, parecía haber desaparecido sin dejar rastro. No tenía sentido. Vivía sola, nadie había entrado a mi casa y nada más faltaba. Mi collar, que había cuidado con tanto esmero, simplemente se había desvanecido. Durante meses busqué y busqué, revisé cada rincón una y otra vez, como si al insistir pudiera romper el hechizo que lo mantenía oculto. Lloré porque no era solo un collar, era un símbolo de mi esfuerzo, de mis sueños, de algo que me pertenecía profundamente, pero después de un tiempo tuve que aceptar que se había ido. Un año después, ya había hecho las paces con la pérdida. El collar era solo un recuerdo doloroso, una anécdota que me costaba comprender, pero que había decidido dejar atrás. Una tarde cualquiera, sin motivo especial, abrí el cajón de mi mesa de noche y ahí estaba, la cajita exactamente como la recordaba. Al abrirla, el collar brillaba con la misma intensidad que la primera vez que lo vi. Mis manos temblaron al sostenerlo. Revisé el cajón, el entorno, todo, buscando una explicación lógica, pero no había ninguna. Estaba en el mismo lugar donde lo había dejado aquella última noche. ¿Cómo era posible? Durante meses lo busqué en ese mismo cajón, saqué todo, lo vacié una y otra vez. Y ahora de repente había regresado, como si nunca se hubiera ido. He pensado mucho en lo que sucedió, le he dado 1000 vueltas buscando explicaciones lógicas. Lo moví sin darme cuenta, estaba tan cansada que simplemente no lo vi, pero ninguna respuesta encaja. El collar desapareció y luego volvió, como si hubiera estado en otro lugar, en otro tiempo o en otra realidad. Algunos días me pregunto si esto fue una falla en la realidad, un desliz en esta simulación que a veces parece tan frágil. ¿Acaso mi collar cruzó otro universo y luego regresó al mío? Hoy he decidido dejar de cuestionar lo que no puedo entender. Agradezco que el collar haya vuelto a mí, pero no puedo evitar sentir que, durante ese año, una parte de mí vivió atrapada entre dos mundos. Y cada vez que lo uso, su brillo me recuerda que nuestra realidad puede ser más extraña y misteriosa de lo que jamás podríamos imaginar. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Era un sábado cualquiera, el reloj marcaba las 8:38 de la tarde cuando decidí ir a la tienda. Le pregunté a mi hermana Sofía si quería acompañarme. Sin levantar la vista de su teléfono, negó con un gesto rápido y murmuró: "No, estoy bien". Sin darle mayor importancia, tomé las llaves y salí. La conducción era monótona al principio, subí el volumen de la radio y dejé que la música llenara el auto. Canté en voz alta dejando que la melodía me envolviera, pero todo cambió a mitad del camino. Giré la cabeza hacia el asiento del copiloto y ahí estaba, Sofía. Me miraba con una sonrisa juguetona. ¿En serio crees que no sabes cantar?, bromeó con un brillo malicioso en sus ojos.
Me quedé helado, sabía perfectamente que la había dejado en casa. Tragué saliva y aparté la vista hacia la carretera tratando de recuperar el control. ¿Qué haces aquí?, pregunté, con las manos apretando el volante. Sofía soltó una risa que resonó por el interior del auto. Te dije que vendría. Su tono era despreocupado, pero había algo en su expresión que me inquietaba. Miré el retrovisor esperando ver algo fuera del lugar, pero nada. El asiento trasero estaba vacío. Giré de nuevo hacia ella intentando encontrar respuestas en su mirada. Esto no tiene sentido. Te vi negándote cuando salí. ¿Cómo llegaste aquí?, insistí. Ella se limitó a verme con incredulidad y luego sonrió como si todo fuera un juego. ¿De qué hablas? Deja de estar bromeando, dijo y continuó hablando sobre sus planes para el fin de semana. El ambiente del auto cambió. Respiré profundo, intentando calmar mi acelerado pulso. Cuando llegamos al estacionamiento de la tienda, Sofía seguía ahí, pero algo en ella se sentía distinto. Una sombra imperceptible parecía seguir cada uno de sus movimientos. Entramos juntos al supermercado, pero no podía sacarme la sensación de irrealidad que me invadía. Su voz, aunque familiar, sonaba como un eco distante, como si proviniera de otro lugar. Caminé por los pasillos enfocándome en mi lista de compras, mientras Sofía seguía hablando, haciendo comentarios triviales, pero de repente, al girar hacia otra sección, desapareció. Miré a mi alrededor buscando su figura, pero no estaba por ningún lado. «¡Sofía!», llamé con un nudo formándose en mi garganta. Nada, su risa que momentos antes llenaba el espacio se había desaparecido por completo. Corrí hacia el mostrador de servicio al cliente y pedí ayuda, pero tras anunciar su nombre por el sistema de sonido, nadie respondió. Cuando finalmente regresé al auto, me encontré con el silencio más opresivo que jamás había sentido. Conduje de vuelta a casa con un peso en el pecho, tratando de racionalizar lo que acababa de suceder. Al llegar, abrí la puerta y ahí estaba, exactamente como la había dejado, sentada en el sofá con los ojos pegados en el teléfono. «¿Qué tal la tienda?», preguntó con normalidad. Mi mente se tambaleaba entre la incredulidad y el miedo. «¿Cómo es posible? Estabas conmigo», le grité sintiendo como la realidad a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. Ella me miró confundida, como si yo estuviera diciendo algo absurdo. «Te dije que no iba a ir. No sé de qué estás hablando. Esa noche no pude dormir. Los eventos del día se repetían en mi mente, cada detalle cada vez más incoherente. Pensé en las historias de universos paralelos, mundos que coexisten con el nuestro, separados por una línea fija que a veces se desaparece. ¿Había cruzado momentáneamente a uno de esos universos? ¿Era Sofía realmente mi hermana o una versión de ella que existía en otra realidad? Ahora, mientras escribo estas palabras, no estoy seguro de qué creer, si este es mi universo original o si estoy atrapado en una versión alternativa de mi vida. Pero una cosa es clara, a veces hay situaciones que desafían toda lógica y escapan de la comprensión de nuestra realidad, enfrentándonos a preguntas cuyas respuestas no conoceremos jamás. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Recuerdo la noche en que todo cambió. Me encontraba acostada en mi cama, el resplandor cálido de la lámpara de mi escritorio apenas iluminando el cuarto, y mi mente atrapada en un torbellino de pensamientos. El programa de maestría en contabilidad que había soñado cursar desde siempre se había convertido en una fuente interminable de angustia. Las pilas de tareas parecían multiplicarse, los conceptos eran cada vez más complicados y el miedo al fracaso pesaba sobre mi corazón como una piedra imposible de mover. Miré el techo, deseando que el tiempo retrocediera, que pudiera regresar a los días más simples, donde las responsabilidades no me aplastaban. Finalmente, me rendí al agotamiento y me quedé dormida. No sabía que mi deseo había sido escuchado de una forma que desafiaría la lógica. Cuando desperté, algo era diferente. Lo primero que noté fue el aroma del ambiente, un ligero toque a madera y papel viejo que no reconocía. Mi habitación, que normalmente estaba llena de carpetas, libros de texto y mi computadora siempre encendida, ahora era un espacio más pequeño, con muebles diferentes y un estilo juvenil. Los pósters en las paredes eran de bandas que había amado en mis primeros años de universidad, pero que había dejado atrás hace tiempo. Me senté rápidamente en la cama con el corazón latiendo con fuerza. Corrí hacia el espejo del armario y casi grito al ver mi reflejo. La imagen que me devolvía la mirada era una versión más joven de mí misma. Mi piel lucía fresca, mis ojos brillaban con una energía que había perdido y mi cabello, recogido en una coleta descuidada,
No tenía ni rastro de las canas que habían comenzado a aparecer. Mis manos temblaban mientras me llevaba una al rostro, tocando mis mejillas, como si al hacerlo pudiera confirmar que aquello era real. Cerré los ojos con fuerza, rezando porque todo fuera un sueño, pero cuando los abrí, todo seguía igual. Estaba atrapada en algún tipo de extraño bucle, una versión de mi vida que ya había vivido y que no entendía cómo había vuelto a suceder. Al salir de mi habitación, una oleada de sonidos familiares me envolvió. Las risas de los estudiantes, el ruido de mochilas arrastrándose y el eco de las charlas en los pasillos me transportaron de golpe a mi primer año de universidad. Observé mi entorno con una mezcla de asombro y miedo. Era mi universidad, sí, pero todo era más vibrante, más lleno de vida, como si fuera una versión idealizada de lo que recordaba. Cuando llegué a mi primera clase del día, una introducción a contabilidad, me senté al frente, algo que nunca había hecho en mi primera vida. Escuché cada palabra del profesor con atención, sintiendo una energía y un deseo de aprender que había desaparecido durante mi maestría. En este nuevo comienzo, no había prisa por alcanzar el éxito, solo la alegría pura de aprender. Conforme pasaron los días, fui adaptándome a esta nueva vida. Hice amigos con facilidad, muchos de ellos personas que había conocido en mi primera experiencia universitaria, pero esta vez nuestras interacciones eran diferentes. Había un aire de novedad, como si nuestra relación siguiera rutas alternativas. Me uní a grupos de estudio y descubrí cómo balancear el trabajo con momentos de alegría. Era como si una versión más sabia de mí misma estuviera guiando cada paso, recordándome que no debía dejar que el estrés y la ansiedad dominaran mi vida. Sin embargo, no todo era tranquilidad. Cada noche antes de dormir sentía una extraña sensación de desplazamiento, como si este mundo no fuera completamente real. A veces, al mirar por la ventana, las nubes parecían moverse de formas imposibles, y en más de una ocasión juraría haber visto figuras que no podían estar allí, sombras que desaparecían al parpadear. Una tarde, mientras revisaba mis apuntes, noté algo escalofriante. Una palabra en el margen de mi cuaderno había cambiado frente a mis ojos. Decisiones, decía. Era como si alguien o algo estuviera intentando comunicarse conmigo. A partir de ese momento empecé a buscar patrones en mi entorno. Las luces parpadeaban en ciertos momentos, los relojes parecían avanzar y retroceder sin sentido, y los rostros de mis compañeros a veces parecían desvanecerse por un instante. Cuanto más observaba, más claro era que esto no era un simple viaje al pasado. Había algo fundamentalmente diferente en este lugar. Los días parecían seguir un ritmo peculiar, como si alguien estuviera alterando las reglas del tiempo y espacio. A veces, al caminar por los pasillos de la universidad, tenía la extraña sensación de que estaba siendo observada, no por personas, sino por algo más grande, algo que existía fuera de mi entendimiento. Comencé a llevar un diario, registrando cada anomalía, los carteles que cambiaban, las palabras en mis apuntes, los relojes desincronizados. Cada vez que trataba de compartir mi experiencia con alguien, sentía una barrera invisible que me detenía, como si las palabras se evaporaran antes de salir de mi boca. Era como si este universo, o lo que fuera, no quisiera que revelara su naturaleza. Mientras los días se convertían en semanas, tomé una decisión. No importa cuán extraño o incomprensible fuera este lugar, iba a aprovechar esta oportunidad para vivir plenamente. Desde entonces me he unido a clubes, he asistido a eventos del campus y he explorado intereses que había ignorado en mi primera vida. He hecho nuevos amigos, he seguido aprendiendo y sobre todo me he prometido a mí misma no repetir los errores que me habían llevado al agotamiento y la desesperación. Cada noche, mientras escribo en mi diario, no puedo evitar reflexionar sobre una pregunta que no deja de rondar mi mente. ¿Estoy viviendo en un pasado alternativo o en un universo paralelo diseñado para darme una segunda oportunidad? Francamente no lo sé, pero lo que sí sé es que aprovecharé esta oportunidad al máximo, ya que no sé cuánto pueda durar. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tenía 28 años cuando ocurrió algo que marcó mi vida para siempre, un evento que desafía todo lo que creía sobre la realidad. No pasa un día sin que lo recuerde y me pregunte qué fue lo que realmente sucedió aquella noche. Era una noche fresca y húmeda en la capital. Mi novia y yo paseábamos en mi moto, una máquina de gran cilindrada que consideraba una extensión de mí mismo. Esa moto con sus 300 kilos de peso y su rugido imponente era mi orgullo y mi responsabilidad. Pero esa noche, más que nunca, sentí el peso de esa responsabilidad. Llevaba a la persona que más amaba. Íbamos por la autopista principal rumbo a las afueras, dejando atrás las luces vibrantes de la ciudad. El asfalto aún estaba mojado por una lluvia reciente y bajo los faros de los autos se veía brillante, traicionero.
Avanzábamos con cautela, el motor rugiendo bajo nosotros mientras la brisa nocturna llenaba el silencio. Apenas hablábamos, pero el ambiente tenía algo extraño. El aire se sentía denso, como si una sombra invisible nos rodeara. Era una sensación difícil de explicar, un presentimiento que ignoré. Estábamos cerca de nuestro destino cuando el tráfico de repente se detuvo. Una fila de luces roja apareció frente a nosotros y un tráiler enorme bloqueaba nuestro camino. Frené con todas mis fuerzas, pero el agua sobre el asfalto convirtió la maniobra en una pesadilla. La moto empezó a serpentear, cada movimiento del manubrio parecía inútil. Sentía como la máquina, normalmente una extensión de mi voluntad, ahora se comportaba como un animal indomable. «¡Frena, por favor, frena!», gritó mi novia, su voz llena de pánico perforando mis pensamientos. Intenté mantener la calma, pero el tráiler estaba cada vez más cerca. Calculé que en cuestión de segundos impactaríamos contra él. Pensé en ella, en su vida, en lo mucho que significaba para mí. Si algo tenía que suceder, quería que al menos tuviera una oportunidad de sobrevivir. Hice un último intento desesperado de maniobra para evitar el impacto, pero nada funcionaba. Cerré los ojos resignado y me preparé para lo inevitable. Fue entonces cuando sucedió. Un zumbido ensordecedor llenó mis oídos. Un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No era el único ruido del motor ni el del tráfico. Era algo completamente ajeno a este mundo. En ese instante sentí algo extraño. Mi cuerpo dejó de ser sólido. Era como si me estuviera desintegrando, convirtiéndome en una sustancia etérea, sin peso, sin forma. El tiempo dejó de existir, no había dolor, ni miedo, ni siquiera conciencia de mi entorno. Era como si me hubieran arrancado de la realidad y llevado a un lugar completamente diferente, un espacio donde todo era silencio y vacío. Cuando abrí los ojos, todo había cambiado. La moto estaba completamente detenida, perfectamente estacionada al costado de la autopista. Frente a nosotros, el tráiler estaba apenas a 2 metros de distancia. Mi novia me abrazaba con fuerza, sollozando contra mi pecho. Pensé que íbamos a morir, murmuraba entre lágrimas, su cuerpo temblando. Yo no podía hablar, mi mente estaba atrapada en un remolino de confusión. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? Todo parecía normal, pero sabía que no lo era. Ella seguía abrazándome, agradecida y aliviada. Gracias por reaccionar a tiempo, nos salvaste. Quise responder, decirle algo, pero las palabras se atoraban en mi garganta. No podía articular lo que había sentido, lo que había pasado en esos instantes. Solo logré murmurar, no fui yo. Ella se apartó un poco, mirándome con confusión. ¿Qué dices? Claro que fuiste tú. Si no hubieras frenado, no estaríamos aquí. Quise explicarle, contarle sobre el zumbido, sobre la sensación de desintegrarme, pero no supe cómo. Todo lo que podía hacer era mirar mis manos, el manubrio de la moto, el asfalto bajo mis pies. Todo estaba en su lugar, pero yo sabía que algo había intervenido, algo que escapaba a toda lógica. El zumbido seguía resonando en mi cabeza, como un eco lejano, y esa sensación de haber dejado de ser humano por un instante me dejaba helado. Mi novia nunca me creyó del todo. Para ella, lo que ocurrió fue un acto reflejo, un milagro o simplemente suerte. Pero yo sé que no fue así. No fui yo quien detuvo la moto, no fui yo quien nos salvó. Algo o alguien había intervenido en ese momento crucial. Desde esa noche mi percepción de la realidad cambió para siempre. Hay momentos en los que cierro los ojos y revivo ese instante, el zumbido, la sensación de desintegración y el inexplicable cambio de escenario. Me pregunto si el tiempo se detuvo, si cruzamos a otra dimensión o si fue una fuerza superior nos protegió. Nunca sabré qué ocurrió exactamente. Pero cada vez que paso por la carretera, cada vez que escucho el rugido de una moto o veo un tráiler en la distancia, recuerdo esa noche. Y aunque no tengo respuestas, siento una profunda gratitud, porque de alguna forma seguimos vivos. Y eso, aunque incomprensible, es un milagro que nunca dejaré de agradecer. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Quisiera compartir con ustedes una experiencia que marcó mi infancia y que hasta el día de hoy no puedo explicar del todo. Nunca había contado esto, ni siquiera a mis amigos más cercanos, por miedo a que me consideraran loca o simplemente no me creyeran. Sin embargo, con el tiempo he aprendido a aceptar que hay cosas en la vida que desafían cualquier lógica. Quizás esta es una de ellas. Todo ocurrió cuando tenía 7 años.
Mi mamá tuvo que someterse a una operación que, aunque sé que no era de alto riesgo, la mantuvo hospitalizada durante varios días. Hoy en día apenas recuerdo los detalles. Sé que tiene una cicatriz como recuerdo de aquel procedimiento, pero más allá de eso, la intervención en sí nunca me pareció importante. Lo que verdaderamente quedó grabado en mi mente fue lo que sucedió después. Durante esos días, mi rutina cambió por completo. Me quedé primero en casa de mi abuela materna y luego en la de mi abuela paterna. Eran casas llenas de cariño y atención, pero yo no podía evitar sentirme sola. Mi papá me visitaba a diario para llevarme ropa y asegurarse de que estuviera bien, pero cada vez que lo veía, lo único que hacía era suplicarle que me llevara al hospital a ver a mi mamá. El hospital no es un lugar para niños, me repetía una y otra vez. Además, no te dejarían entrar. Tu mamá está descansando y muy convaleciente. No importaba cuántas veces le rogara, siempre recibía la misma respuesta. Los días pasaron lentamente y yo no podía dejar de imaginarme a mi mamá sola en aquel lugar frío y desconocido. Cada noche lloraba en silencio, abrazando la almohada, deseando que todo volviera a la normalidad. Hasta ese momento, mi mamá había sido mi mundo. Su rostro era alargado, su cabello largo y negro, y siempre caminaba con una postura elegante. Pero lo que más recuerdo de ella era su altura. Era más alta que mi papá. Este detalle lo tengo grabado con una claridad asombrosa, porque incluso mi tía solía bromear al respecto, llamándolos la pareja desbalanceada. Además, mi mamá misma hacía comentarios divertidos sobre su estatura, diciendo que yo probablemente heredaría su altura. Yo adoraba esas comparaciones. A menudo me ponía a medir mi estatura junto con la de mis padres, y cada vez que lo hacía, ella sonreía y decía, «Todavía te falta mucho para alcanzarme». Por eso, cuando finalmente regresó a casa después de casi una semana en el hospital, lo que vi me dejó sin palabras. Estaba en la sala de la casa de mi abuela cuando ella llegó. La vi entrar por una puerta con una bebida de chocolate en la mano, una sonrisa en el rostro y un saludo cálido en los labios. Pero algo no estaba bien. En cuanto la miré, una sensación extraña se apoderó de mí. Esa no era mi mamá. Su rostro era diferente, más redondo, y su cabello, antes largo y negro, ahora era corto y castaño. Lo más impactante de todo fue su estatura. Ya no era más alta que mi papá. La diferencia era innegable y la sensación de desconcierto fue tan fuerte que me quedé paralizada en mi lugar, incapaz de acercarme a ella. Mi abuela y mi papá notaron mi reacción. Intentaron animarme a saludarla, pero yo no podía. Me sentía como si estuviera frente a una desconocida. «Anda, abrázala, hace mucho que no la ves», decía mi abuela con dulzura. «¿Qué pasa contigo?», preguntó mi papá visiblemente confundido. Pero yo no podía moverme. Algo en mí se resistía, como si mi instinto supiera que había algo profundamente extraño en esa situación. Los días pasaron, pero mi incomodidad no desapareció. Finalmente reuní el valor para hacerle la pregunta que no podía quitarme de la cabeza. «Mamá, ¿cómo es posible que ya no seas más alta que papá?». Ella me miró sorprendida y soltó una carcajada. «¿De qué hablas? Yo nunca fui más alta que tu papá». Mi papá también se unió a las risas, bromeando. «Imagínate que tu mamá fuera más alta que yo. Qué gracioso sería eso». Pero para mí no era gracioso en absoluto. Sabía lo que había visto, lo que recordaba, lo que había vivido. Algo había cambiado y nadie más parecía notarlo. Con el tiempo, comencé a notar otros cambios en ella. No solo su apariencia era diferente, también su personalidad había cambiado. Antes de la operación, mi mamá era cariñosa y afectuosa. Me abrazaba y me besaba todos los días y siempre encontraba tiempo para jugar conmigo o contarme historias antes de dormir. Pero después de regresar del hospital, se volvió distante. Sus muestras de afecto se hicieron cada vez más escasas y su trato conmigo pasó de ser cálido a frío. Era como si una parte esencial de ella hubiera desaparecido, como si algo dentro de mí supiera que esa no era la misma persona que había salido de casa una semana antes. A lo largo de los años he intentado encontrar una explicación para lo que sucedió. He leído sobre teorías de fallas en la realidad y errores en la Matrix, donde las personas afirman haber experimentado cambios súbitos e inexplicables en su entorno o en sus seres queridos. También me topé con la idea de que, durante procedimientos quirúrgicos bajo anestesia, el alma puede abandonar el cuerpo temporalmente, dejando espacio para que otra entidad tome su lugar. No sé si estas teorías puedan explicar lo que viví, pero hay algo que siempre me desconcierta: el comportamiento de mi familia. Mi papá y mi abuela nunca actuaron como si algo estuviera fuera de lo normal. Para ellos, mi mamá era exactamente la misma de siempre. Hoy en día, llevo una buena relación con mi mamá. La quiero, la respeto y hemos construido una vida juntas. Pero a veces, en la soledad de mis pensamientos, me encuentro recordando a la mujer que era antes de aquel día. Cariñosa,
cálida y siempre dispuesta a demostrarme cuánto me amaba. ¿Fue todo un producto de mi imaginación infantil? ¿Un simple malentendido amplificado por mi mente de niña? ¿O realmente ocurrió algo que escapa a toda explicación lógica? No lo sé, pero una cosa es cierta, aquel día algo cambió para siempre, y aunque he aprendido a vivir con ello, no puedo evitar sentir que, de alguna manera, mi mamá fue reemplazada. Y en las noches más silenciosas, cuando me pierdo en mis pensamientos, no puedo evitar preguntarme, ¿quién es realmente la mujer que volvió a casa ese día? No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Desde hace años he vivido con una sensación constante e inquietante. Cada vez que despierto lo hago en un universo diferente al anterior. Al principio era solo una vaga incomodidad, una especie de intuición de que algo no estaba bien, pero con el tiempo los pequeños detalles comenzaron a acumularse hasta formar un patrón que no podía ignorar. Cada mañana es como abrir los ojos en una versión casi idéntica de mi vida, pero con matices tan sutiles que cuesta discernirlos al principio. No son cambios drásticos ni espectaculares, pero están ahí, como si el mundo intentara convencerme de que todo sigue igual cuando claramente no lo está. Los cambios suelen ser minúsculos, apenas perceptibles, pero siempre lo suficiente para desconcertarme. Un objeto en mi habitación que aparece ligeramente desplazado, un libro que estaba en una mesa y ahora está en un estante diferente, o incluso una palabra que recuerdo haber escrito en mi cuaderno, pero que aparece con una letra distinta. Las personas a mi alrededor también parecen alteradas. No es como que se conviertan en completos extraños, pero sus comportamientos cambian de formas sutiles pero innegables. Mi mejor amigo, alguien que siempre ha sido reservado, de repente comienza a contarme anécdotas de su infancia que jura haberme narrado antes, aunque estoy seguro de que nunca lo hizo. Mi vecino, por ejemplo, siempre amable y conversador, de repente se vuelve distante y reservado, como si no me conociera realmente. Un día, mi madre mencionó un incidente familiar del que nunca había oído hablar. Cuando intenté pedirle más detalles, me miró confundida, asegurándome que yo estaba ahí cuando ocurrió, pero yo no tengo ningún recuerdo de eso. El cambio siempre ocurre mientras duermo. Cada noche cierro los ojos sabiendo que al abrirlos algo será diferente. Es como si el acto mismo de dormir me empujara a través de una barrera invisible hacia otra realidad. Una que es casi igual a la anterior, pero nunca del todo. A veces me pregunto si soy el único que nota estas diferencias, pero no estoy seguro de si los demás realmente no perciben los cambios o simplemente los aceptan como parte de la vida cotidiana, sin detenerse a reflexionar. Recientemente decidí compartir mi experiencia en un foro online, solo para descubrir que no estoy solo. Decenas de personas relataron historias similares, describiendo cómo sienten que despiertan en universos ligeramente diferentes cada día. Una mujer contó cómo su esposo, quien siempre había odiado el café, de repente comenzó a beberlo todos los días, como si hubiera sido su rutina desde siempre. Otro hombre dijo que su perro, que solía tener una mancha negra en el lomo, apareció una mañana con la mancha en el costado, como si siempre hubiera estado ahí. Lo más inquietante es que estas historias tienen un patrón común. Los cambios son pequeños, casi insignificantes, pero suficientes para hacerte cuestionar tu cordura. La pregunta que no deja de atormentarme es esta: ¿cuántos universos hay? ¿Y por qué estoy saltando entre ellos? He leído teorías sobre multiversos y cómo cada decisión que tomamos podría generar una nueva línea temporal. Pero lo que me ocurre parece más desordenado, como si no hubiera lógica ni propósito detrás de estos saltos. No estoy tomando decisiones trascendentales cada noche antes de dormir, simplemente despierto en un lugar que parece familiar, pero que sé que no lo es. Vivir así es agotador, nunca sé qué esperar al despertar. ¿Estará mi casa igual que la noche anterior? ¿Las personas que amo seguirán siendo las mismas? Hay días en los que me siento como un extraño en mi propia vida, atrapado en un ciclo interminable de realidades casi idénticas pero incansablemente distintas. He considerado la posibilidad de que esto sea una especie de ilusión o un mal funcionamiento de mi mente, pero los detalles son demasiado consistentes. Cada nuevo cambio, por pequeño que sea, refuerza en mi cabeza de que no estoy soñando ni imaginando cosas. A veces me pregunto si algún día despertaré en un universo donde todo sea tan diferente que no pueda adaptarme. ¿Qué haré si un día despierto y el rostro de mi propia familia me resulte reconocible?
Por ahora sigo adelante, tratando de llevar una vida lo más normal posible en un mundo que cambia constantemente bajo mis pies. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, no puedo evitar preguntarme, ¿dónde despertaré mañana?